Buenas, mi nombre es Adolfo Álvarez. En esta oportunidad le estaremos exponiendo sobre el constructivismo y cada uno de sus representantes en una línea de tiempo. Buenas, mi nombre es Nover David Guerra. A continuación mi compañero empezará la sustentación del trabajo hecho sobre el constructivismo. Bueno, en esta línea de tiempo vamos a comenzar con el gran epistemólogo Jean Piaget, que nació el 9 de agosto de 1896 y murió el 16 de septiembre de 1980. Fue un gran epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética. Fue muy famoso por sus aportes al estudio de la infancia, donde trabajó con la etapa de los niños, que habló de desarrollo motriz, de la inteligencia, también habló de la teoría constructivista y del desarrollo de la inteligencia. Él plantea que se produce la construcción del conocimiento cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. El conocimiento proviene de lo que está previamente, de lo que se conoce previamente, de lo que está ya aprendido, y no directamente de las interacciones que se dan en el medio. También habla de la asimilación y la acomodación. Dice que la asimilación consiste en la incorporación al cerebro de elementos externos a él. Y por otro lado, la acomodación se refiere al cambio de los esquemas o a la necesidad de ajustar esquemas y adecuarlos a una nueva situación que se presenta en determinado medio. También habla de la producción de aprendizaje. Dice que se produce aprendizaje con una adaptación de los individuos al medio. Considera 3 estadios en el desarrollo cognitivo del individuo: el estadio sensoromotor, de las operaciones concretas y el estadio de las operaciones formales. Dice que se construye conocimiento mediante la interacción constante con el medio. El individuo va adquiriendo conocimiento, lo va construyendo dependiendo de cómo se va desarrollando en el medio, cómo va avanzando, cómo interactúa con las cosas. Por eso se habla de la interacción. Dice también el aprendizaje depende de la capacidad que tiene el individuo de asimilar las cosas, de acomodarlas. Esto, en pocas palabras, de la capacidad cognitiva. En esto tiene mucho que ver, o hay que tener muy en cuenta los conocimientos previos y de las interacciones que él tiene con el medio. Dice, se plantea lo siguiente, que se da una reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el aprendizaje se produce a partir de la secuencia de equilibrio, desequilibrio y reequilibrio. Dice que la educación constructivista se apoya en aprender de los errores cometidos, busca la resolución de problemas y la experimentación. Esto en todo lo referente al señor Jean Piaget. El señor David Ausubel nació en Nueva York el 21 de octubre de 1918 y murió en el 2008. Fue un gran psicólogo y pedagogo estadounidense, una de las personalidades más importantes del constructivismo. Él habló del aprendizaje significativo, de los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Cuando éste se relaciona con los nuevos conocimientos, nos relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos. Él habla de los tipos de aprendizaje. Primero es el aprendizaje de representaciones. Estos son los primeros pasos que un niño comienza a dar, donde va adquiriendo el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales, que tienen significado para él. Sin embargo, no las identifica como categorías. Luego pasa a otro nivel, que es el aprendizaje de conceptos. Ya el niño, a partir de experiencias concretas, comprende, por ejemplo, la palabra mamá, que también puede usarse por otras personas refiriéndose a sus madres. También se ha representado cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento, comprenden nuevos conceptos y conceptos más complejos como claramente aquí se ve evidenciado, como el gobierno, país y mamíferos. Son nuevos conceptos, gran variedad de nuevos conceptos. Y por último es el aprendizaje de proposiciones, ya cuando el niño ya asimila varios conceptos y puede unir, puede hacer varias frases, ya puede negar o puede afirmar algo. Dice así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva con los conocimientos previos. También David Ausubel habla de los organizadores anticipados. Son los cuales sirven de apoyo entre el estudiante frente a una nueva información. Funcionan como un puente entre un nuevo material y lo que ya se conoce, un conocimiento que el alumno o que el estudiante ya tiene, entre un conocimiento previo. Bueno, en tercer plano vamos a hablar sobre Vygotsky. Nació en 1896 y murió en 1994. Fue uno de los destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural
y un precursor de la neuropsicología soviética. Él afirma que cada función en la cultura del desarrollo del niño aparece dos veces, primero en el plano social y más tarde en el nivel individual, primero entre las personas, a lo que se le denomina interpsicológico, y luego dentro del niño, denominado intrapsicológico. Vygotsky habla del comportamiento social. Dice que el potencial para el desarrollo cognitivo depende de la zona de desarrollo próximo. Se conoce como CPD. Es un nivel de desarrollo alcanzado cuando los niños se involucran en el comportamiento social. El pleno desarrollo o de la CPD depende de la interacción social del plena. Depende de cómo se desarrolla, cómo interactúa el estudiante en el ámbito social. También habla de la interacción y del docente y del CPD. Entonces ahora vamos a entrar primero en el CPD para tener el concepto más claro. Dice que el CPD, cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero también existen otras fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un adulto. O sea, le pueden preguntar a un profesor o a un maestro para trabajar mucho mejor. Este tramo entre lo que el estudiante puede aprender por sí solo y lo que se puede aprender con ayuda de otras personas de segundos se le denomina CPD, zona de desarrollo próximo. También Vygotsky habla de la interacción y sobre el docente. Primero vamos a hablar sobre el docente. El docente juega un papel muy esencial y muy importante al considerarlo el facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante, para que sea capaz de construir su propio conocimiento, de construir aprendizaje más complejo. El estudiante es el que le va a permitir o el que le va a dar las herramientas para que el estudiante pueda ir desarrollando y construyendo su propio conocimiento. También se habla de la interacción entre el docente y el estudiante, que se da por medio del lenguaje, hace que se desarrolle un ambiente estimulante y saludable. Bueno, a continuación vamos a hablar del señor Brunner. Él nació en 1915 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Uno de sus grandes planteamientos nos dice que el alumno no nace con el conocimiento, sino que lo construye. Y esa fue una de los aportes más significativos sobre el constructivismo. Dice que él construye el conocimiento en base a su maduración, experiencia física y social, es decir, en el contexto o en el medio ambiente en el cual está inmiscuido. Brunner también habla de dos procesos relacionados con la caracterización. Uno de ellos es aprender sobre los distintos conceptos y el otro trata sobre la identificación de las propiedades que determinan una categoría. Brunner también trata sobre la estructura cognitiva. Él se refiere a la estructura cognitiva previa del aprendiz, sus modelos mentales y esquemas. Es un factor esencial en el aprendizaje. Esta da significación y organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que integra a su estructura. Por otro lado, también habla de la caracterización. El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización. Esta está estrechamente relacionada con los procesos como la selección de información, generación de propuestas, simplificación, toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. Seguido tenemos a este señor representante también del constructivismo llamado von Glaserfeld. Nació en Alemania en marzo de 1917. Fue un filósofo y cibernético teórico del constructivismo radical. Propuso que el conocimiento está en la mente de las personas y el individuo cognoscente construye lo que conoce sobre la base de su propia experiencia. Cada uno construye un mundo diferente y se procesa ajustándose a nuestras comodidades.
Considera unos principios básicos. Dentro de estos principios afirma que el conocimiento no se recibe pasivamente, ni a través de los sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente. Considera también que existe una exigencia de socialidad en los términos de una construcción conceptual de los otros. En este sentido, las otras subjetividades se construyen a partir del campo experimental del individuo. Según esta tesis, originada en Kant, la primera interacción debe ser con la experiencia individual. También afirma entre sus principios que la cognición sirve a la organización del mundo experimental del sujeto, no al descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. Finalizamos la presentación con un video en donde se resume los aportes que cada uno de los representantes como Vygotsky, Piaget, Ausubel y Novak plantearon acerca del constructivismo. Muchísimas gracias.